Nunca pensé que una noche cualquiera, después de salir tarde del trabajo, me tocaría descubrir que los lugares más cotidianos esconden cosas que jamás deberían verse. Yo trabajo en el centro de la ciudad, y para volver a casa siempre tomo la línea 3 del metro. La conozco de memoria. Los pasillos llenos de anuncios, el olor a humedad, el sonido metálico de los rieles cuando se acerca un tren. Pero aquella noche nada era igual. Salí de la oficina casi a medianoche. La ciudad estaba más silenciosa de lo normal. Bajé las escaleras del metro y noté algo extraño. No había nadie. Ni un policía, ni un vendedor, ni siquiera personas caminando rápido para alcanzar el último tren. El boletaje estaba abierto, pero las luces parpadeaban. Pasé mi tarjeta, sonó el bip, pero no apareció el mensaje de siempre. Solo salió una pantalla negra que dijo: "No bajes". Me quedé congelado. Pensé que era un error del sistema, así que ignoré la advertencia y bajé las escaleras hacia el andén. Los anuncios publicitarios estaban apagados, pero las pantallas electrónicas sí funcionaban. Una marcaba la hora, 12:04 am. La otra mostraba los minutos faltantes para el siguiente tren. Próximo metro. 00. Me reí nervioso. Alguien había hecho una broma o un técnico había configurado mal los sistemas. Esperé unos minutos. De pronto, las luces del túnel se encendieron y el viento típico del tren llegando me despeinó. Pero cuando el metro salió del túnel, no era el metro normal. El tren que llegó era gris. No plateado como los nuevos o naranja como los viejos. Gris ceniza, sin logotipos, sin ventanas visibles, sin número de serie. Cuando se detuvo, sus puertas se abrieron con un sonido viejo, como si oxidado, aunque la estructura parecía nueva. No había conductor a la vista. Seguro es una unidad en pruebas, me dije. El último tren del día siempre trae cosas así. Miré alrededor. Nadie más venía. Lo lógico era no subirme. Pero era tarde, estaba cansado, y mi casa quedaba a 10 estaciones. Di un paso al interior. El vagón estaba iluminado con una luz blanca, demasiado blanca, tanto que dolía mirar los tubos fluorescentes. Los asientos eran más estrechos de lo normal, y había un espejo largo en la pared opuesta. Pero no mostraba mi reflejo claramente, estaba borroso, como si el vidrio estuviera empañado. Me senté. En cuanto las puertas se cerraron, las luces del vagón parpadearon. Luego el tren comenzó a moverse, pero no se escuchaba el ruido del riel. No vibraba. Era como flotar. Miré la pantalla de anuncios arriba de la puerta. Cambiaba entre palabras que no entendía. No mires atrás, ya lo notó. No respondas y habla. Me levanté. No sabía si bajarme en la próxima estación o correr por todo el vagón. La sensación de ser observado empezó a crecer en mi espalda. Entonces lo escuché. Un susurro. Muy bajo. Muy cerca de mi oído. ¿Tú también te subiste? Di un salto y volteé. Pero no había nadie. El tren llegó a la siguiente estación, pero el andén estaba completamente oscuro. No se veía el nombre ni las luces. El metro se detuvo, las puertas se abrieron, y una sombra entró. No era una persona. Era alta, delgada, demasiado delgada, con los brazos demasiado largos. Su piel era negra, pero no negra de color, sino negra como si absorbiera la luz. Tenía una cabeza inclinada hacia un lado, como rota. Y lo peor, no caminó. Se deslizó hacia el interior. Me escondí entre dos asientos. Aquella cosa se quedó en medio del vagón. Parecía oler el aire. Y entonces dijo con una voz que no era humana: «¿Hay más?». El vagón entero se volvió frío. Las puertas se cerraron. El tren siguió su camino. Mientras el monstruo se quedaba en el centro, inmóvil, el espejo de la pared empezó a cambiar. Ya no estaba borroso. Ahora mostraba otro vagón. En ese otro vagón había varias personas sentadas, mirando sus teléfonos, como si todo fuera normal. Vi una mujer de bolsa roja. Un joven con audífonos. Un señor dormido. Pensé, ¿es un reflejo del pasado? Pero entonces uno de ellos, el joven de audífonos, levantó la mirada. Me miró directamente, como si pudiera verme a través del vidrio. Me hizo una señal. «No te muevas», y luego apuntó hacia la criatura. Mi corazón casi se detiene. ¿Habían otras víctimas atrapadas en otro vagón? ¿En otro tiempo?
¿En otra dimensión? No podía moverme. El monstruo empezó a acercarse a mí, lentamente. Pasaba entre los tubos y sus dedos rozaban el suelo. Cada paso hacía un sonido húmedo, como carne arrastrándose. Me apreté contra la pared. El espejo parpadeó. Ahora mostraba un asiento vacío, con una sombra detrás. Esa sombra tenía mi forma. Pero la sombra del espejo sonreía. Yo no. Quise gritar pero no pude. La criatura levantó la cabeza. Por primera vez pude ver su rostro. Si es que eso era un rostro. Era una boca gigantesca, sin ojos, sin nariz, solo una abertura llena de dientes finos como agujas. Iba a tocarme. Cuando los altavoces sonaron con interferencia. Próxima estación. Salida. Pero esa estación no existía. Nunca la había escuchado. El monstruo se detuvo. Por alguna razón, pareció molesto. Su boca se abrió más, como gruñendo. Luego se alejó hacia el extremo del vagón. Las luces parpadearon. Se escuchó un chillido agudo. Y la criatura desapareció. No caminó. No se fue por la puerta. Simplemente dejó de existir. El metro siguió avanzando. Pero empezaron a pasar minutos, muchos minutos, sin llegar a ninguna estación. Mire la hora en mi teléfono. 12:17 AM. Volteé a ver la pantalla interna del metro. Marcaba 12:17 AM. 12:17 AM. 12:17 AM. Los segundos no avanzaban. Toqué mi reloj. Aún funcionaba. Me paré y caminé al siguiente vagón. Intenté abrir la puerta manual. Estaba trabada. Miré por la ventana. El otro vagón estaba vacío, excepto por una figura sentada al fondo. No se movía, pero algo dentro de mí sabía que me estaba viendo. Después de un tiempo que no pude medir, el metro finalmente comenzó a frenar. Las puertas se abrieron. Pero lo que vi afuera no era una estación. Era un pasillo subterráneo, gris, sin letreros, sin anuncios, sin nada. Solo un túnel largo con puertas metálicas a cada lado. Y en el piso había marcas, arañazos, largos, profundos, como si algo hubiera rasgado el concreto. Una voz, la misma del altavoz, dijo: baje para continuar. Mi cuerpo se congeló. No, susurré. Yo quiero regresar, la voz repitió más fuerte. Baje. Para continuar. Sentí un impulso horrible, como si algo me empujara hacia afuera. Me agarré del tubo, pero mis manos empezaron a resbalar, como si estuvieran sudando o derritiéndose. El espejo del vagón parpadeó una última vez. Ahora mostraba mi asiento vacío. Y detrás. La criatura, justo a mi espalda. Grité. Las puertas comenzaron a cerrarse. Era ahora o nunca. O me quedaba en el metro con esa criatura. O bajaba a ese túnel imposible. Salté hacia afuera justo cuando las puertas se cerraron. El metro partió, sin conductor, sin luces, sin sonido. Corrí hacia él, gritando: detente. Llévame de vuelta. No debí subir. Pero el tren se perdió en la oscuridad. El túnel quedó completamente silencioso. Solo yo. Y entonces, detrás de una de las puertas metálicas, escuché un susurro. Aún no es tu estación. Y la puerta comenzó a abrirse, lentamente. No recuerdo exactamente cómo escapé. Sé que corrí. Sé que escuché pasos atrás de mí, y respiraciones que no eran humanas. Vi sombras moviéndose en el techo. Escuché voces que repetían mi nombre. Cuando finalmente encontré una escalera y subí, llegué a un pasillo familiar. La estación normal. Pero estaba cerrada. Las rejas bajadas. Logré salir por una puerta de emergencia y llegué a la calle. Mi teléfono marcaba 12:05 AM como si nada hubiera pasado. Desde entonces, el metro no es igual. No he vuelto a tomar la línea 3. Ni ninguna otra. Cada vez que escucho el sonido del tren acercándose, siento un escalofrío. Pero la razón por la que conté esta historia es esta. Ayer recibí un mensaje de texto. Un número desconocido. Solo decía: 12:17 AM. Estación. Salida. Todavía debes continuar. Y adjuntó una foto. Yo, sentado dentro del vagón gris. Pero yo no estaba ahí. Mi reflejo sí. Sonriendo.